Hola nuevamente, gente. Espero que estén bien allá afuera. Este video que estoy grabando para entregar un mensaje que recibí y que es muy importante compartir porque igual está permeado por lo que he venido trabajando este último tiempo y lo que he venido predicando y practicando en mi propia vida. Entonces, bueno, dice lo siguiente: sanar a la niña o niño interior es honrar a la o el que fuiste sin perderte ni apegarte a sus heridas. ¿Ya? Es reconocer tu viaje desde el amor y la compasión, pero alejándote del victimismo. ¿Por qué razón? Porque el victimismo es peligroso. Sin darte cuenta, te atrapa y te mantiene en el bucle eterno de la sanación. Y eso es completamente desgastante, porque te hace sentir que jamás vas a llegar a la meta, que es estar sanado o sanada. A muchos nos habrá pasado que me pasó a mí. Voy a hablar desde mi experiencia. Me pasó un momento en mi vida en que estaba tan envuelta en esto de la espiritualidad y de sanar y de buscar en mis traumas, en mis heridas, en mi familia, en mi historia, en mis acciones, bla, 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 que llegó un momento en que dije, ¿qué más tengo que sanar? Es como, por favor, Dios, muéstrame el camino, ya no sé qué más sanar, como he hecho de todo, ¿qué más? Y bueno, en ese momento estaba en una crisis profunda, donde no entendía nada. Y cuando digo no entendía nada, me refiero a que no sabía hacia dónde ir, no sabía qué camino seguir. Y me sentía muy frustrada porque pensaba, bueno, yo he hecho mucho trabajo personal, he estudiado mucho, he hecho técnicas, he desarrollado mi intuición, no sé, he conectado con la divinidad a través de la canalización, del Reiki, a través del tarot. Entonces, ¿qué más? ¿Dónde más busco? ¿Dónde más me afirmo para esta sanación eterna? Hasta que comprendí eso. Comprendí que eso es un viaje sin salida si es que tú así lo decides, porque precisamente empiezas a confundirte ahí con toda esa información, con todo el que recibo de acá, que no sé qué, que el tarot, que lo registro acá, chicos, que el Reiki, que el tarot, que bla, bla, bla. No sé, todo lo que pasa. Y sentía que no llegaba a ningún lugar y sentía que seguía atrapada en mis mismos dolores, en mis mismos traumas. Hasta que entendí que eso tenía que parar, que tenía que buscar otro camino, que no podía estar eternamente sanando, que en qué momento iba a vivir. Esa era mi pregunta. Entonces, bueno, eso también es porque nos han transmitido, ¿no? Hay como una ola de espiritualidad, ¿cierto? De transmisión del mensaje de que hay que sanar, que hay que ir a tus ancestros, que el linaje, que tu historia, que tus heridas, que tus traumas, que bla, bla, bla. Que no digo que esté mal, o sea, yo transité todo ese camino, lo hice. Busqué, navegué por las profundidades de mi historia. Pero también hay que saber cuándo ponerle un stop a eso. Cuándo decidir, bueno, ya está, quiero vivir, no puedo estar presa de mi historia, de mi propio camino. Entonces, bueno, ¿por qué digo que, bueno, aquí lo que anoté, ¿por qué se transforma en algo tan peligroso esto de sanar? Porque hace que nos reconozcamos solamente como seres rotos, incompletos, lo cual es totalmente erróneo si es que logramos conocernos y entender que somos seres divinos totalmente completos en todas nuestras formas, pero que no hemos sabido cómo habitar en este mundo. Y eso es porque nuestra identidad humana, nuestra forma humana,
está constantemente intentando alcanzar lo divino. Y eso genera una separación, porque es como reconocer que tú no eres parte de esa divinidad, que estás separado completamente. Entonces eso genera esta separación que te hace pensar que tú no eres, por lo tanto no tienes ese carácter divino. Entonces, lo que anoté del mensaje es: solo cuando te reconozcas como la conciencia infinita que eres, comprenderás que solo tú tienes el poder de decidir sanarte, de acuerdo a cómo definas la identidad que tienes. Y yo por eso también le puse el arte de sanarte a este canal, porque en todo este camino que yo transité, descubrí y acepté la idea de que me puedo sanar a mí misma y puedo sanar a otros dentro de lo que practiqué, de todo el tiempo que hice sesiones de Reiki a muchas personas. Y ahí me di cuenta que tenía el poder de sanar a esas personas, por lo tanto me autodenominé sanadora. Pero dentro de mi misión y visión, yo desarrollé la idea de que el título de sanadora me lo otorgo a mí misma, no porque sane a otros, sino porque puedo enseñarles a sanarse. Y eso para mí es alguien sanador, alguien que te muestra el camino porque ya lo transitó. Y ahí fue como que encontré mi misión, mi propósito. Y eso me ayudó, es decir, cuando yo empecé a ayudar a otras personas, en ese acto me estaba ayudando a mí misma también, a entenderme, a comprenderme, a potenciar mis dones, a reconocer mi poder. Y si bien algo había ahí de buscar esa validación externa, cuando ya pude abstraerme de eso, comprendí que yo soy, sin que el otro me diga sí o no, porque obviamente mucha gente me decía: "Ay, eres muy seca, muchas gracias, me ayudó mucho lo que me dijiste, me ayudó mucho la sesión que hiciste, y que el otro día, que esto que conversamos", y así, ¿no? Que claro, al ego le hace muy bien eso. Entonces, cuando tenía las devoluciones con los pacientes y hablábamos y recibía eso de vuelta, se me hinchaba el corazoncito y era como: "Oh, bien, voy por buen camino, lo estoy haciendo bien". Pero claro, llega un momento en que tienes que decidir sentarte en tu trono y en decir: yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que lo que yo hago tiene un impacto que ayuda al otro, a la otra. Entonces desde ahí ya deja de funcionar ese ego espiritual o ese ego que busca la aprobación del otro, o que el otro te reafirme que lo que tú haces está bien o que funciona. Y empecé a integrarlo yo misma y decir: sí, funciona. Y cuando más lo pude palpar fue cuando yo me sané a mí misma de una endometriosis que se me detectó muchos años atrás. Fue horrible porque el dolor, las mujeres que tienen endometriosis deben entenderme, pero el dolor que se siente es como... Yo sentí que parí, parí en algún momento, porque fue un dolor muy potente, muy fuerte, que me llevó al desmayarme la primera vez que me dio. Nunca me había desmayado por nada, y menos por dolor. O sea, desmayarse por dolor, ¿a quién le ha pasado? Es brutal. Y bueno, después de exámenes y todo, me detectaron esta enfermedad. Y al principio yo, bueno, mi nivel de conciencia en ese momento era otro, entonces fui al médico, seguí los conductos regulares, me dieron hormonas, que estuve 3 años tomando, hormonas que me anulaban el periodo, y por lo tanto me mantuve en esa tecla, ¿no? Como de: no, me estoy tomando la hormona, está todo bien. Me iba a hacer los exámenes, el quiste no había disminuido nada, porque tenía un quiste
5,8, casi 6 centímetros en el ovario izquierdo y de 1 centímetro en el ovario derecho. Y cuando me iba a hacer los exámenes, pasó, no sé, un año y no había bajado nada, así, nada de centímetros, milímetros. Y en ese momento, claro, el ginecólogo me dice, bueno, tenemos la opción de operarte o de que tomes las hormonas, pero operarte como que no tiene sentido porque esto te va a volver a aparecer, porque es algo que no tiene explicación, que es como una falla de fábrica, así me lo dijo. Él lo tuvo. Pero bueno, en ese momento yo me creí el cuento, me tomé las hormonas, qué sé yo, hasta que un momento dije, no, yo no quiero tomar más hormonas, esto algo me está haciendo a mí, no estoy siendo yo. No puede ser que esté tan desconectada de mi periodo, de mi feminidad, de mi cuerpo, no quiero. Y bueno, tomé la decisión, dije yo me voy a sanar de esto, voy a buscar información y voy a resolver. Y ahí, bueno, llegaron a mí, obviamente cuando tú decides, el universo se mueve y te da las respuestas. Y ahí llegó un curso que tomé que se llamaba Reconquista tus hormonas, con una chica que era psicóloga, estaba muy interiorizada y ella, bueno, enseñaba a través de la Ayurveda, que es un tipo de medicina de la India, una forma de alimentación, ¿cierto? Y un estilo de vida en realidad. Entonces, como que ella mezclaba toda esta información y sacó este curso que yo tomé, que para mí fue muy maravilloso porque me permitió conectar conmigo y con lo que me estaba pasando. Entonces, desde ahí empecé. Y porque ella también contaba que se había sanado de esto mismo. Entonces ahí yo dije, bueno, dejo las hormonas con mucho miedo porque el dolor era intenso, o sea, los dolores que yo había sentido eran brutales y tenía mucho miedo de que me volvieran. Pero dije, es ahora o nunca, yo necesito sanarme de esto, no puedo seguir tomando, a mí nunca me ha gustado tomar pastillas, además ni depender de pastillas. Entonces dije, bueno, me tengo que sanar. Y comencé ese camino, ese proceso, y ahí a indagar por un montón de otros lugares y donde también entró el Reiki. Y el Reiki me permitió no solo darme la sanación a través de las manos, sino también a investigar, porque yo investigo el origen de las emociones, de las enfermedades, que para mí siempre tienen un componente desde la emoción, ¿cierto? Para mí son emociones estancadas, reprimidas, palabras no dichas, creencias limitantes, un montón de cosas que se relacionan y que generan una enfermedad al cuerpo físico. Entonces ahí yo llegué al origen de mi enfermedad, de mi diagnóstico. Y me di cuenta que le había temido toda la vida a ser madre. Y yo me acuerdo, una vez que pasé como un miedo, un atraso, y yo siempre tomaba pastillas anticonceptivas y todo. Bueno, ya no tomo hace 10 años por lo menos. Pero hasta ese momento había empezado a tomar muy chico pastillas, entonces nunca tuve como atraso ni problemas de eso. Porque siempre me cuidé mucho de no quedar embarazada. Era algo muy, muy claro que yo tenía, no quería ser mamá. Entonces me pasó una vez que pasé un susto y estaba tan en el miedo que yo me acuerdo que le decía Dios. No lo voy a repetir pero si lo digo con la misma efervescencia no, con el mismo fervor que lo dije en ese momento, se puede materializar. Entonces yo le pedí a Dios que por favor no estar embarazada nunca, que yo no quería ser mamá, que bla, bla, bla. Y me lo repetí, chicos, me lo repetí tan fuerte que yo lo sentí en mi cuerpo. Entonces ahí pasó que al otro día expulsé algo desde mi cuerpo. Y bueno, pasaron los días, comencé a menstruar y filo, me olvidé. Y entonces, claro, años después se me desarrolla esta enfermedad y yo cuando ya, después de pasar por todo esto de las hormonas y todo, llegué a la sanación por otra vía y ahí dije, claro, yo fui la que se hizo esto. Yo implanté esa enfermedad en mí con mi deseo tan profundo. Entonces dije, yo me la puedo sacar, porque si yo lo hice, tengo el mismo poder. Entonces bajo esa premisa empecé a trabajar en mí y a incorporar el Reiki, la sanación, la comprensión del todo, y ahí me di cuenta que esa idea o esa creencia limitante no venía solamente de mí, sino que era una historia familiar en relación al embarazo y a la creación y al dar a luz.
Y bueno, cuando resolví toda esa enigmática, ese enigma, me sané. Y bueno, ahora me tengo que ir a hacer exámenes de nuevo, pero bueno, yo sé que no tengo. Pero la última vez que me hice la ecografía, que fue hace como 2 años, mi quiste el derecho desapareció y el izquierdo se hizo muy pequeño. En mi parecer a esta altura ya no está. Pero me acuerdo que el ginecólogo me estaba haciendo el examen y me dijo, no, esto disminuyó. Y yo, cuando me dijo así, no sé, tiene como 1 milímetro, 1,8 milímetros, algo así, el quiste que quedaba. Y me dice, ha funcionado el tratamiento. Y yo solo tenía que decir, sí. No le dije nada, no me quería entrar a explicar. Y me fui muy contenta porque dije, sí, lo logré, sí puedo, soy poderosa, tengo el poder de sanarme. Y bueno, y ahí empecé como con a hacer Reiki porque a raíz de eso, de mi propia sanación, dije, no, yo tengo que ayudar a las personas, yo tengo que convencerlas de que se pueden sanar, de que todo está en su decisión y en su acción. Ya, eso es muy importante, porque no podemos esperar que todo caiga así mágicamente, tenemos que ser coherentes. Y bueno, ahí va el mensaje. Este era un pequeño paréntesis de lo que les estaba hablando. Bueno, aquí les ponía un ejemplo, les puse uno propio, pero es, si yo voy al médico por un malestar X y me detectan una enfermedad, yo puedo decidir, si yo estoy en conciencia, yo puedo decidir qué pasa con esta enfermedad. ¿Me identifico con esa enfermedad o no me identifico? ¿Qué quiere decir identificarse? Es como a ti te dicen, no sé, voy a poner un ejemplo muy duro, pero que te digan tienes cáncer. Si yo me identifico con eso, dejo que me afecte, lo incorporo en mí y me repito, sí, tengo tal enfermedad, la estoy aceptando, estoy dejando que ese diagnóstico de afuera me defina y que me diga yo tengo esa enfermedad. Y por otro lado, si no me identifico, es como ya, puedo escucharlo y decir, bueno, sí, yo no lo tengo. Decidir, yo no lo tengo. Obviamente esto es un trabajo bien profundo, con la fe, con tus creencias limitantes, con tu forma de vida, con tu historia de cómo has sido, de cómo has trabajado tu mente, de cómo has trabajado tu interior. No llegar y decir, sí, no lo tengo. Porque lo digo, porque antiguamente, no sé, yo misma en mi otro nivel de conciencia probablemente hubiese aceptado una enfermedad y me hubiese tirado a sufrir en el fondo, a agarrarme a esa idea. No sé si te está entendiendo, pero bueno, la cosa es que esto, el de identificarse o no identificarse, está ligado al autoconcepto que yo tengo, ya, de mí misma, a mi capacidad de decisión. Es decir, si yo decido que no tengo esa enfermedad, o sea, no me identifico con lo que me están diciendo ni con el diagnóstico que me están dando, aunque un examen lo esté diciendo, esa enfermedad no va a poder entrar a mí, no me va a poder atacar, ni mucho menos permanecer, porque yo no la estoy aceptando, ¿ya? Porque yo decido que no forma parte de mi realidad. Y esto es muy importante, aquí les voy a citar un principio universal que está en el libro El Kybalión, que se los recomiendo, que dice, todo el universo es una proyección de una conciencia infinita, ¿cierto? Todo lo que tú ves, todo lo que te rodea, todo el universo es una proyección. Lo que significa que tu realidad se moldea a través de tus pensamientos y creencias. Tu realidad se moldea a través de tus pensamientos y creencias. Ahí es donde está tu poder. Ahí es donde está tu responsabilidad contigo misma, contigo mismo, en entender eso. Porque todo lo que existe físicamente, primero, existió como una idea en la mente. Es decir, en tu mente. Todo está acá. Y es importante que lo grabes a fuego en ti. Lo que experimentas en tu mundo exterior, todo lo que experimentas,
es un reflejo directo de tu estado interior, de lo que tú eres en esencia, ¿ya? Entonces, si tú te identificas como una persona que está sanando, volviendo al tema anterior, significa que estás en un proceso, ¿cierto? Que estás aún siendo afectada o afectado por tus heridas, por tus traumas, por tus dolores, por todo lo que te compuso en tu vida, ¿cierto? Y te vas a mantener constantemente en ese lugar. Y esa va a ser tu realidad, porque tú la estás creando cuando la estás creyendo así, ¿ya? Ahora bien, esto es muy importante. La decisión sin acción genera incoherencia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos, además del cuerpo físico, ¿cierto? Que podemos ver, es el tema, que lo podemos ver, hay muchas personas que necesitan, hay muchas personas que necesitan ver para creer. Bueno, yo no soy de esas personas, yo creo sin ver, porque lo siento, porque me conecto a esa conciencia infinita, y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes. Somos y nos movemos en los principios de energía, frecuencia y vibración. Entonces, si yo me digo a mí misma que soy una persona sana, que no está enferma, y comienzo a actuar de esa manera como una persona sana, que no está enferma, ¿cierto? Necesariamente yo necesito cuidar que entra a mi cuerpo, cómo me alimento, si me ejercito, qué información dejo que me entre, con qué personas comparto mi energía. Todo eso tiene que ver con mi salud mental, física, espiritual, emocional y energética. Entonces, hay que escuchar al cuerpo y hacerle caso. ¿Ya? No basta con que yo diga sí, soy sana, si yo, ejemplo, soy una persona sana, pero estoy todos los días alimentándome con comida ultraprocesada, porque no me doy el tiempo de cocinarme, porque no me doy el tiempo de elegir comer otra cosa, porque no me ejercito, porque me es más fácil, etcétera, lo que sea, estoy siendo incoherente, porque una cosa es lo que yo decida, pero la otra cosa es el autoengaño también. Entonces hay que equilibrar las cosas, hay que actuar como esa persona saludable y definir qué es lo que es saludable para ti. Entonces, esto pasa porque somos una inteligencia divina y es muy pretencioso autoengañarse porque de alguna u otra manera esa verdad nos salta en la cara. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Es como no autoengañarse, gente, no decir sí, soy una persona sana, pero en realidad estoy viendo tele, noticias todo el día echada en el sillón, o el tiempo que me queda libre, comiendo porquería, no salgo a caminar, no conecto con la naturaleza, no me tomo momentos de silencio para escuchar a mi cuerpo, para escuchar a mis emociones, dejo que, o comparto con personas que solo hablan cosas que no me suman a mi crecimiento mental, espiritual, emocional, lo que sea. No sé, voy de fiesta todos los fines de semana, me meto alcohol a decir basta, me drogo, me desconecto. Entonces, busquemos coherencia. Eso, es eso. Recuerden, una cosa es la decisión y la acción. Las dos de la mano te dan ese poder. Pero si tú tomas solo una, es autoengaño. Porque también está el otro lado, que puedo decir, ya, yo me alimento bien, hago deporte, me escucho, mi cuerpo es mi templo, ¿cierto? Lo cuido y todo, pero estás constantemente teniendo un diálogo interno súper duro contigo, como, no sé,
ay, no sé, por ejemplo, un día que no me alimenté saludable, ay, otra vez que soy así, porque soy tan inconstante, porque soy bla, y te tratáis mal y te decís malas palabras, y es como, eso también genera una incoherencia, ¿ya? Es importante, las cosas van de la mano, hay que cuidar el diálogo interno y también lo externo, y entender que eso se retroalimenta constantemente, que lo que yo saco, entra, vuelve a entrar, así, es como una ruedita. Que lo que yo, como decía al principio, de todo es mente, lo que yo tengo en la mente es lo que se va a exteriorizar, es lo que voy a ver, es lo que voy a crear. Por eso existe esa frase, lo que crees, lo creas, porque es así, son leyes universales y la ley se cumple. Acá en la Tierra no, ya lo sabemos, pero las leyes universales se cumplen a cabalidad. Y todo lo que tú crees, lo creas. Todo, constantemente, a cada instante. Estamos todo el rato manifestando la vida que tenemos. Y tenemos que ser conscientes. Porque cuando somos conscientes, tenemos lo que queremos en realidad. Y no somos víctimas de las circunstancias. Eso es entregar el poder. Eso es dejarse a la deriva y existir por existir y gastar aire y estar acá. Eso, solo está, solo estando. Entonces, es importante buscar esa coherencia, es importante fortalecer el espíritu, fortalecer la fe. Y no me refiero a la fe católica, no me refiero a las religiones, porque yo no profeso ninguna religión, pero soy muy creyente en Dios, en la inteligencia infinita, en la fuente, en lo divino. ¿Por qué? Porque yo soy parte de ahí, yo provengo de ahí. Y Dios está conmigo 24/7, es mi aliado favorito. Me acompaña en cada paso que yo doy, en cada decisión que yo tomo y en cada error que cometo como ser humano, porque Dios se experimenta a través de mí. Y cuando entendí eso, se abrieron puertas muy grandes en mi vida. Y eso es un poco lo que quiero transmitir. Yo pasé mucho tiempo de mi vida, parece que lo dije en el otro video, pero como estando alejada de Dios por relacionarlo a esta idea religiosa de la iglesia, imagínense, iglesia católica más encima, que qué más terrible que la iglesia católica, o sea, bueno, hay otras también igual de dogmáticas y de asesinas y de corruptas y etcétera, porque finalmente la componen las personas, ¿no? Que hablan de una divinidad pero no están realmente conectados a lo que es la divinidad. Es solamente un negocio político y económico que pretende instaurarse y controlar el mundo de alguna manera. Esa es mi visión personal. No estoy diciendo que sea una verdad absoluta, es algo que yo creo. Entonces, bueno, me mantuve muy alejada de mi propia espiritualidad, de mi propia conexión con lo divino. ¿Por qué? Me dejé llevar por lo externo, por aquello que me separaba, porque yo me sentía separada también. Entonces, cuando entendí que soy parte de esa divinidad, que soy una con la fuente, que soy un canal entre el cielo y la tierra, ya está. Eso es la vida. Y decido la vida que quiero vivir y cómo la quiero vivir. Y eso me ha dado mucha paz. Y me ha hecho vivir en mucho amor. Evidentemente, no soy una persona que está 24/7 meditando y conectada con lo divino, que esa otra falacia que muchas personas espirituales tratan de instaurar, ¿cierto? Es que es Namaste, que somos todo amor y toda paz, que sí, pero ¿desde qué lugar, no? Porque hay mucha falsedad en eso, porque es
es muy ilusorio pensar que no nos va a afectar el afuera, a pesar de todo lo que ya les dije. No es que esté contradiciendo las ideas, pero el afuera igual te modifica de alguna manera. Una discusión con alguien, no sé, la injusticia, la guerra, la política, etcétera. Cualquier cosa que esté allá afuera te puede afectar y te hace tener un día que no estás en el nirvana precisamente, sino que estás afectándote por eso. Ahora bien, lo importante es decidir que dejo que me afecte, ¿no? Yo antes, y parte de mi última crisis tenía que ver con que yo estaba mucho en el afuera. Trabajaba en un área muy política, en un ministerio del gobierno, y como que había una dicotomía tan grande ahí, una incoherencia tan grande que a mí me afectaba mucho, porque era como que yo quería hacer más de lo que podía en realidad. Y se empezó a generar una frustración muy grande en mí al entender que yo no podía modificar las cosas, por más que lo intentara, por más que transmitiera el mensaje. Entonces eso empezó a afectar mi propia coherencia interna, y ahí entré en esa crisis hasta que decidí salir de ahí. Dije, bueno, no me va a afectar esto, no me puede afectar lo que pasa afuera, me tengo que hacer cargo de mí, de mi vida y de cómo yo quiero vivirla. Y ahí fue cuando renuncié a todo y me preocupé de mí, de trabajar en mi interior y de decidir qué cosas me van a afectar de la afuera. Y no quiere decir que viva en el mundo de Vilsipar y que esté desconectada de la realidad, ni mucho menos. Pero la visión que estoy manejando el día de hoy y la forma de vida que decidí tener me da esa libertad de elegir qué quiero ver, qué quiero dejar que entre a mi vida en todos los ámbitos. Y eso me da mucho poder personal. Entonces, por eso todo esto, por eso creé el canal, por eso estoy planificando, bueno, no lo voy a decir porque es un spoiler, pero estoy planificando un taller, estoy trabajando con personas, ayudando a sanar, porque encontré la otra vía. ¿Desde dónde puedo hacer eso? ¿Desde dónde puedo hacer mi aporte a la humanidad o a las personas? ¿Desde dónde puedo encontrar ese propósito de mi vida? Porque una vida sin propósito no es vida. Para todos necesitamos un propósito. No digo que todos nos transformemos en sanadores, en terapeutas. No, digo que cada persona, cada ser humano tiene que tener un propósito por el cual moverse en la vida. Sea lo que sea. Sea lo que tú identifiques como eso que te mueve, que te enciende el corazón, que te prende la llamita. Y hay que ir por ello, hay que ser lo suficientemente humildes, amorosos, conscientes, para ir tras eso, ir tras lo que tú sueñas, lo que tú quieres, y convencerte de que eso es para ti. Eso. Espero que este mensaje les llegue, que lo compartan, que les haga sentido, que a lo menos les haga reflexionar un poco sobre el poder que tienen, y que esta Matrix, este mundo, esta sociedad ha intentado ocultar por años como medio de control hacia las personas, hacia los seres humanos. Yo tengo plena fe y plena convicción en que como humanidad estamos trabajando para mejorar las cosas
no solo este planeta, sino la vida de cada una y de cada uno. Pero hay que ponerle ganas, hay que ponerle ánimo, hay que ponerle convicción, hay que ponerle seriedad y compromiso. Y seriedad, no digo que estamos todos así como empaquetados, no me refiero a esa seriedad, sino que me refiero al comprometerse, al hacer lo que pienso y digo que voy a hacer, a no autoengañarse, a no mentirse a sí misma, a sí mismo. Así que eso, querida gente, les mando un abrazo, espero que no se les haga tan largo este mensaje, ya no sé cuántos minutos van, pero les mando un abrazo grande, espero que tengan un bonito fin de semana y que disfruten cada momento, cada segundo,